También teniendo en cuenta que el impacto del neopositivismo en la ciencia y la filosofía fue profundo y tuvo un desarrollo analítico en cuanto a los métodos científicos, al enfatizar un papel del lenguaje y los criterios verificados por el neopositivismo. En la ciencia y en el neopositivismo se construyeron y fortalecieron esta disciplina mediante el establecimiento de un rigor para la formulación y la evolución del mismo. Hasta aquí mi participación. Bueno, continúa la otra compañera, por favor. Buenas noches. En el día de hoy les estaré hablando de dos temas de gran relevancia, el cual es la tercera escuela italiana y la política criminal. La tercera escuela italiana es un concepto que se refiere a una corriente filosófica y cultural en Italia que surge entre el clasismo y el positivismo, actuando como un puente entre dos grandes movimientos. En este contexto, la tercera escuela se refiere a una serie de pensadores, movimientos y tendencias que trataron de integrar lo mejor del pensamiento clásico, especialmente el de la antigua Grecia y Roma. El clasismo, por otro lado, el positivismo desarrollando los pensadores como Augusto Comte, Augusto Mill y Gilbert Spencer, proponía que el conocimiento verdadero solo se obtiene a través de la observación científica y la experimentación. Este enfoque se basaba en la idea de que las ciencias, especialmente las ciencias sociales y naturales, podrían descubrir leyes objetivas sobre el mundo. La tercera escuela, en su función principal, era en ese entonces la de intermediar entre los ideales humanistas y racionalistas del clasismo y la visión más científica y materialista del positivismo. Mientras que los primeros pensadores italianos se resistían al positivismo al mantener una visión idealista y ética de la vida, la tercera escuela reconoció las aportaciones del positivismo en términos de un enfoque más técnico y científico, pero lo combinó con las necesidades de la ética, la estética y la espiritualidad y principios claves en la filosofía clásica. En resumen, la tercera escuela italiana representa una corriente filosófica que trata de reconciliar lo mejor de los dos mundos, la razón clásica y la experimentación científica del positivismo, marcando así un puente entre las tradiciones del pasado y los desafíos de la modernidad. La política criminal. Este término se refiere al conjunto de medidas y estrategias que un Estado adopta para prevenir y sancionar el crimen. A lo largo de la historia, diversas corrientes del pensamiento han influido en el desarrollo de las políticas criminales, adaptándose a los cambios sociales, políticos y económicos. La escuela criminal es una corriente que se desarrolla principalmente en Europa y está vinculada con el estudio de las penas, el sistema penal y las estrategias de prevención del crimen. Esta escuela tiene raíces en la criminología como en la teoría de derecho penal. Sus características principales está el enfoque científico y sociológico, que se aleja de las teorías meramente filosóficas del derecho penal, buscando basarse en observaciones empíricas y estudios sociológicos sobre la criminalidad. Prevención y reinserción. Se enfoca en políticas de prevención y reinserción social, considerando al criminal no solo como un infractor, sino que también como un individuo que puede ser rehabilitado. Y está también la crítica al sistema punitivo tradicional, que esta escuela critica el uso excesivo de las penas severas, proponiendo en su lugar medidas que busquen una rehabilitación más que un castigo. Entre sus principales figuras están César Beccaria, Enrico Ferri, Rafael Garofalo, que de estos exponentes del positivismo penal, Garofalo centró su enfoque en la necesidad de una comprensión científica de la naturaleza del crimen en lugar de aplicar castigos arbitrarios. En conclusión, la escuela política criminal representa un enfoque integral e innovador hacia la delincuencia y el sistema penal, basando en la prevención, la rehabilitación y la proporcionalidad. Sin embargo, sus propuestas deben ser constantemente evaluadas a la luz de los avances científicos y sociales para abordar los desafíos del crimen en las sociedades contemporáneas. Es cuanto. Gracias, compañera. La otra compañera que continúe, por favor.
Buenas noches, compañero. El tema a continuar es la escuela Ius Naturalista. Entendemos que la escuela Ius Naturalista del derecho es una corriente filosófica que sostiene que el derecho natural es un derecho que los seres humanos tienen por el hecho de serlo. Esta corriente se basa en la idea de que el derecho natural es el orden regulador de validez universal anterior al derecho positivo. Se basó en la teoría del derecho natural proveniente de la escolástica medieval que afirmaba que existe un derecho natural superior al derecho positivo y que es la fuente de los derechos. La burguesía utilizó esta teoría para buscar garantizar el derecho económico y político. Durante el siglo XIX hasta la década de 1870, el naturalismo sirvió como base teórica para el derecho penal, aunque no fue homogéneo y se dividió en 4 corrientes. Entre ellas podemos, la dirección contractualista, la dirección retribucionista, la dirección utilitarista y la dirección ecléctica. Retomando que en la escuela intermedia, desde aquella etapa crítica por la que atravesó la ciencia del derecho penal, aparecieron nuevas corrientes que con el fin de conciliar los postulados de las 2 grandes escuelas referidas anteriormente, que fueron tomando partido, situándose en puntos equitantes entre las corrientes en pugna. En tal virtud, se le ha denominado escuela intermedia del derecho penal. Hasta aquí, mi compañero, mi exposición. Gracias. Continuamos con otra compañera ahora, la siguiente. ¿Quién es que continúa, por favor, para continuar la Christine presentación y con su Porchú, campo? Ok, ¿está? Cristín, sí está, pero que continúe para aprovechar el tiempo, que nos queda muy poco tiempo. Cristín, para que Estoy pueda aquí, un momento, por favor. resumir lo más Escuela posible. clásica, la evolución de las ideas penales son el resultado de la evolución del ser humano mismo. Por tanto, el delito y la pena cambian. En ese largo trayecto a la fecha se encuentra que el estudio del porqué del delito, un momento, el porqué del delito se centra en el delincuente y por ende la preocupación científica trata de redactar socialmente a este individuo que en su conducta ha interrumpido el orden social y legal de la sociedad en un determinado momento. Así nace el humanismo, cuyos orígenes se encuentran en la escuela clásica, misma que humanizó las penas y garantizó los derechos básicos de la personalidad humana. Perdón, que este niño está malo y es un problema, me desconcentra. La, frente a las arbitrariedades del poder. No obstante, un sistema sobre la concepción abstracta del delito, las ciencias criminológicas vinieron luego de eliminar el problema hasta su fondo y a caracterizar el nuevo periodo en el que la personalidad compleja del sujeto es lo que se destaca en primer término del panorama penal. Respecto del derecho penal, se consideró como una ciencia jurídica que había que formar parte de los límites de la marca de la ley sin dejar nada al árbitro del juez, cuyo fundamento debía ser la justicia limitada de las necesidades de defensa, buscando con ellos
la tutela jurídica a través del estudio de tres temas fundamentales: delito, pena y juicio penal. Respecto de la pena, es considerada como un mal a través del cual se realiza una tutela jurídica, siendo la única consecuencia la comisión del delito. Se consideró que el delito es la infracción a la ley del Estado, pero que ésta debe adaptarse a la ley natural, con lo que se asegura que el objeto de análisis no es el derecho positivo, sino un derecho ideal, que debe ser elaborado con ayuda de la razón y de que las leyes estatales se han de extraer un contenido. Sin embargo, en cuanto a la finalidad de la pena, existieron dos vertientes: la seguida por Rossi cuya posición es retributiva, y la de Carminani, quien estimaba que la finalidad de la pena es evitar la perturbación de la seguridad de la convivencia humana. Respecto al delincuente, en esta etapa no se profundiza el estudio del delincuente más como autor del delito, afirmando que la impunidad moral y el libre albedrío son la base de la responsabilidad penal. La escuela clásica no solo ignoraba al delincuente, sino que lo excluía porque no lo necesitaba para su construcción jurídica. Al derecho penal clásico le interesa el acto del delincuente mismo, y ni siquiera el acto como solo el delincuente, sino el acto relacionado a una violación al derecho y a las normas legales que lo convirtiera en el hecho jurídico, en el ente jurídico. Ay, Dios mío. Por otra parte, cada uno de los postulados anteriormente enunciados y otorgándole un carácter puramente científico al derecho penal, el autor de la escuela clásica, Francesco Carrara, consideró que la ciencia del derecho penal había alcanzado su más alto grado de perfeccionamiento, al extremo de que aconsejaba a sus discípulos de que decidieran a las investigaciones del juicio penal, es decir, el derecho procesal penal. Durante esa época del año 1850, la construcción carrariana había establecido las estructuras para un nuevo derecho penal, cuyas semillas germinaron y florecían por toda Europa, naciendo la exhibición del nombre del derecho penal clásico. Ya, compañera, el tiempo termina, ahora concluyo yo, que se mejore su bebé. Buenas, compañeros, vamos a hablar de la tendencia moderna del derecho penal. Con respecto al derecho penal como ciencia, actualmente existe una unidad de criterio en la doctrina en cuanto al derecho penal. Es una ciencia autónoma y limitante jurídica para tratar los temas relativos al delito, al, al delincuente, penas o medidas de seguridad. Mientras que las ciencias penales o criminológicas tienen el mismo objetivo de estudio, lo que deben hacer desde el punto de vista antropológico, sociológico y psicológico criminal, según Sierra a 1997. Ya en 3 décadas atrás, la mayoría de las legislaciones penales del mundo seguían la tendencia de una nueva humanización del derecho penal, misma que se advertía por la vigorización de que sea las garantías del individuo por la reafirmación del principio de la legalidad de los delitos y la pena, y la retroactividad de la ley penal, salvo como favor de carreo, o sea, el indubio o por reo o favor rey. Por el repudio a la analogía, por el rechazo de las penas contra la naturaleza del hombre, o disposición que aún tienen regazos, y en vez consagrar en constituciones y legislaciones penales de diversos países, como hacer la creación de la Declaración del Hombre aprobada por la ONU. Se observan varias conquistas de propio derecho penal, a pesar de su logo emblemático en ley, no se han puesto en práctica, con la alta represión hacia el delito por parte del Estado, misma que día a día hace más severo los elementos jurídicos, según Muñoz Conde en 1999. Ya para los últimos años,
las transformaciones de la sociedad han implementado principalmente tras la industrialización, que han producido muchos cambios en el derecho penal. Una tendencia natural es que el derecho acompaña la evolución de la sociedad, ofreciendo, buscando respuestas a los problemas que surgen como en estas transformaciones. En el moderno derecho penal se están protegiendo bienes jurídicos que consideran primordial antes de los bienes jurídicos particulares, y a su protección refiere a un protección de peligro atrás. Voy brevemente con las características que son protección de los bienes jurídicos universales, evitando la concepción de la concepción clásica de este principio. Por el derecho penal moderno, utilizar la protección de bienes jurídicos como un mandato para penalizar y no como una limitación a la protección de bienes jurídicos. Prevención ante la consideración de una meta secundaria del derecho penal en su principal finalidad. Lograr una nueva meta, el derecho penal moderno utiliza herramientas contundentes frente a frente a la garantía del derecho penal clásico, como la grabación de penas y ampliación de medios coactivos o facción instructora. Cada vez es más el fin justifican los hechos, es un dicho que dice. Entonces, ya por último, la orientación a la concepción de una meta dominante, siendo que el derecho penal clásico la tenía como un criterio complementario en la correcta legislación, pero este cambio y la igualdad de retribución del delito son marginadas durante la política jurídico-penal, asimismo la protección general ante el derecho especial. Bueno, entonces si alguno de mis compañeros quiere hacer un aporte o algo adicional en estos últimos minutos, tomemos, por favor. Ariana o Cristi o José Eduardo, ¿qué ustedes opinan? Bueno, si no más nada van a aportar, ya hemos concluido este panel, y gracias a todos y feliz noche, y a nuestra compañera Cristi, que se le mejore su bebé.